بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vamos hoy con el segundo ejercicio de reflexión en el Corán. Y hoy vamos a dedicarlo a una sura de las cortas que fue revelada en la época de Meca y que tiene relación con una historia que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos detalla en un hadith. Es la sura de Al-Buruj, las constelaciones. Esta sura fue revelada en una época en la que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus seguidores, la primera comunidad musulmana, sufrían mucha persecución, agresión física, tortura, difamación por parte de sus enemigos. Vivían tiempos muy difíciles, muy duros, hasta que algunos de ellos anhelaban el apoyo de Allah y decían al profeta sallallahu alaihi wasallam: pero ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Cuándo intervendrá Allah para ayudarnos? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala les reveló esta sura y otras para aliviar su sufrimiento, para darles ejemplos de naciones anteriores, ejemplos reales de personas, comunidades en la misma situación que sufrieron lo mismo o más, y para que tengan ellos un ejemplo en el que basarse y tengan paciencia. Bueno, vamos a empezar por el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el que nos da más detalles de esta sura y luego leemos la sura. En este caso, la reflexión, al tratarse de una sura que relata una historia, la reflexión se hace de forma diferente, no fijándonos mucho en cada palabra, como hemos hecho con la sura del Fatiha, que cada aya era un tema independiente. Aquí hay un orden, es un relato. Entonces, veremos que se pueden juntar varios versos para que la historia tenga sentido. Hay otros capítulos del Corán que tienen este formato, como la sura de Nuh, la sura de Yusuf, suar que en su totalidad o en su mayor parte hablan de una historia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith que en una época anterior había un rey injusto, corrupto, que oprimía a su gente y les esclavizaba hasta tal punto de que se había reconocido como el Dios y les obligaba a adorarle. Y este rey tenía como asesor directo a un mago. Este mago se hizo mayor y le dijo que necesito a una persona joven para enseñarle mis conocimientos y que pueda esta persona, seguir asesorándote. Entonces le buscó a un chico joven y este chico joven venía todos los días a aprender de este asesor del rey. Pero en su camino se fijó que había una persona apartada, un monje que se dedicaba a la adoración de Dios, el único en la zona que adoraba al Creador, a Dios, el único que tenía una fe de verdad, y el resto, todo el entorno, adoraba al rey. Este chico joven, cada día que iba a aprender a sus clases con el asesor del rey, se paraba a hablar con el monje, y el monje le enseñaba la fe correcta en el Creador, en Allah. El chico joven, por su fitra, por su inteligencia, optó por seguir la religión del monje y no la del rey. Más adelante este chico joven adquirió suficiente conocimiento de la fe y Allah subhanahu wa ta'ala le dio algunas capacidades, como la de curar a los enfermos. En una ocasión, uno de los ministros del rey
se puso enfermo y buscó médicos por todas partes y no encontró a nadie, salvo este chico joven, este nuevo asesor del rey, que le dijo: yo te puedo curar, pero yo no curo, yo curo con el permiso de Allah. Si quieres que te cure, tienes que creer en Allah. El hombre le hizo caso y llegó a curarse de su enfermedad. Esto le llegó al rey. El rey se enteró de que el nuevo asesor, el chico joven, predicaba una religión diferente y enseñaba a la gente que había otro Dios que no era el rey. Entonces decidió castigarlo. Trató diferentes formas de castigarlo y ninguna de ellas funcionó. Un día el chico joven le dijo: si quieres matarme, yo te enseño la forma. Reúne a todo el pueblo en una plaza y coge una flecha y di Bismillah, el Dios del joven, y tira esa flecha y me podrás matar. Efectivamente, el rey lo hizo así porque temía por su poder, porque las enseñanzas del chico joven le causaban una gran preocupación por su reino, pero cuando lo hizo así, causó el efecto contrario. Cuando la gente vio eso, era el milagro y la evidencia clara de que el chico joven, la fe del chico joven era la verdadera. Y entonces todos entraron en esta religión o se declararon creyentes en Dios y no en el rey. Todos se rebelaron contra el rey, toda la comunidad. Entonces el rey pidió a su ejército cavar un foso grande y meter ahí a estos creyentes, a estos nuevos creyentes, y quemarlos. Aquí termina la historia brevemente, ¿vale? Esto es lo que cuenta el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith. Vamos ahora a completarlo con lo que nos dice de forma resumida la sura. Empieza por un juramento. Allah, cuando jura por algo de su creación, es para señalarnos su importancia. Y generalmente suele ser algo que tenga relación con el contenido de la sura. Dice: por el cielo de constelaciones, el Buruj, por el día prometido, que es el día del juicio, por un testigo y un atestiguado. Es una sura que trata sobre una injusticia en la que hay muchas víctimas inocentes, hay una persona que se excede en la injusticia, en la corrupción, que se cree un todopoderoso, y entonces Allah jura por el día del juicio, que es cuando se hará justicia, jura por un testigo y un atestiguado que, aunque pensamos que no están, siempre están presentes, siempre hay testigos de las cosas que hacemos. Este hombre cometió esa gran injusticia porque se creía ajeno al testimonio, porque creía que no había testigos. Y el jurar por el Buruj, por el cielo, por las constelaciones, algunos sabios dicen que es una referencia a que había testigos en el cielo. O algunos hacen referencia al el poder de Allah, que está por encima de todo lo que ocurre en la tierra. Dice, los dueños del foso, aquí se refiere al ejército, el ejército de ese rey que cometió esta injusticia, o que fueron testigos de esta injusticia. Algunos de ellos fueron testigos de la injusticia. Que mueran no es la traducción más adecuada. Es como si dijera, están condenados al castigo, a la muerte, pero lo dice en el pasado. Hace referencia a ello en el pasado. Aunque el castigo de esta gente es algo que pasará en el futuro, en el día del juicio, pero el Corán a veces utiliza el pasado para hablar de cuando quiere confirmar la evidencia de algo. Cuando quiere confirmar la evidencia de algo, utiliza el pasado a cosas que pasarán en el futuro, en el día del juicio, ¿vale?
están condenados al castigo. La muerte aquí significa la perdición, significa la desgracia, el fracaso, el castigo, ¿vale? El fuego bien alimentado cuando ellos estaban a su alrededor sentados. Aquí nos hace llegar una escena de todo esto, que es cuando estos dueños del foso, estos ejércitos, esta gente que estaba bajo el mando del rey, estaba observando cómo los creyentes estaban siendo torturados y quemados en ese fuego, bien alimentados. Y eran testigos de lo que hacían con los creyentes. Aquí lo confirma. Y dice, y solo se vengaron de ellos por creer en Allah, el Todopoderoso, el digno de alabanza. El único crimen, el único delito que había cometido esta comunidad de creyentes es que decidieron creer en Allah y no tomar al rey como Dios. Algo legítimo de cualquier persona y algo correcto, lo que debe ser, pero en un entorno de corrupción, de maldad, de injusticia, se tergiversan las cosas. El mal se considera bien y el bien se considera mal, como cuando nos dice el Corán de la gente de Lut. El profeta Lut y su comunidad, los creyentes con él, fueron expulsados de un entorno corrupto por ser los que se purifican. Entonces, en un entorno corrupto, los valores se tergiversan. Dice, hablando de Allah, aquel a quien pertenece el dominio de los cielos y la tierra, y Allah es testigo de todas las cosas. Entonces, Allah, que tiene el dominio de los cielos y la tierra, es el que merece ser adorado y no es el rey. Y sigue diciendo, los que castigaron a los creyentes y no volvieron en arrepentimiento tendrán el castigo del fuego de Jahannam y de Al-Hariq. Este es quizá el verso más sorprendente de toda esta sura, la aya más sorprendente de esta sura. Dice el Hasan al-Basri sobre esta aya, dice, fíjate en la generosidad de Allah, en la misericordia de Allah. Dice, mataron a sus amados, a los creyentes, y les da la posibilidad de arrepentirse. Les deja la puerta abierta de tauba. Dice, los que castigaron a los creyentes y no se volvieron en arrepentimiento tendrán el castigo del fuego. Es decir, tienen todavía la posibilidad de arrepentirse a pesar de la gravedad de su delito, que fue matar a una comunidad, a unas personas creyentes solo porque decidieron creer en Allah. Y dice, los que creen y practican las acciones de bien tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos. Ese es el gran triunfo. Aquí nos quiere señalar, confirmar que estas personas que murieron, que aparentemente eran personas oprimidas, débiles, que lo perdieron todo, pero dice, ese es el gran triunfo. Esta gente no perdió, sino que ganó y tuvo el triunfo más grande. Esta sura nos enseña a cambiar las cosas con las que medimos, los criterios con los que medimos el triunfo, el fracaso, el bien, el mal, la prosperidad, retroceso. Nosotros a veces usamos criterios muy materiales y decimos, esto es algo bueno o esto es algo malo. Y sin embargo, la sura nos dice que tenemos que medir las cosas con los criterios de la otra vida, no los de esta vida. Es decir, lo bueno es lo que nos permite ganar en la otra vida. Lo bueno aquí, aunque tenga una forma de pérdida,
aunque tenga una forma de fracaso material. ¿Vale? Lo malo aquí es lo que nos hace perder en la otra vida, aunque tenga una forma, una apariencia de bien, de bien. Entonces, siempre la Sura nos enseña a medir las cosas con los criterios del ájera, de la otra vida, y no los criterios materiales de esta vida. ¿Por qué? Porque está llamando triunfadores a unas personas que fueron que murieron, que lo perdieron todo, que fueron torturadas, que fueron quemadas vivas. Es decir, según los criterios materiales, estas personas, pues eso, son víctimas que lo han perdido todo. Pero el Corán dice que ese es el gran triunfo. Esta gente triunfó y no perdió. Dice, realmente la venganza de tu Señor es grande. Y en estas historias, en una historia como esta, en la que el mal se hace tan violento, es cuando entendemos por qué Allah es el castigador y por qué Allah es el vengador y por qué esa parte de la justicia de Allah se tiene que aplicar. Cuando una persona en esta vida sufre de esta manera tan brutal, tan salvaje, como lo que estamos viendo en Palestina y en otros lugares, ¿no? De conflictos, de guerras. Estos días concretamente estamos viendo cómo personas que están siendo quemadas vivas en Gaza, personas que están siendo enterradas vivas, personas que sufren bombardeos, quemaduras, niños inocentes, mujeres, ancianos, personas inocentes que están sufriendo un exterminio, un genocidio como el que describe la Sura. ¿Vale? Exactamente igual. Allah aquí nos recuerda su atributo de el vengador, el justo, el que devolverá a estas personas su dignidad y sus derechos y le dará una recompensa. Y no solo eso, sino que llama a estas personas triunfadores. ¿Por qué? Porque murieron siendo fieles a su fe y a sus valores. Él es el que da origen y lo repite de nuevo. Él es el perdonador, el amoroso, dueño del trono sublime. Él es el que hace lo que quiere. Son atributos de Allah. Y luego recuerda la historia de naciones anteriores. Dice que ha llegado la historia de los ejércitos de Firaún y los Zamud. Al profeta sallallahu alaihi wasallam le está recordando cómo acabaron los injustos y los corruptos de diferentes épocas. Y le está diciendo, ten paciencia porque los que te están atacando, los corruptos en tu época y en todas las épocas, tendrán un final similar. Acabarán de la misma manera, humillados y se enfrentarán al castigo de Allah. Y los oprimidos en todas las épocas que tienen paciencia y que aguantan y se mantienen firmes y fieles a sus valores son los triunfadores, aunque mueran, aunque pierdan injustamente sus vidas. Finalmente dice, por cierto que los que se niegan a creer están negando la verdad y Allah los rodea por detrás. Sin embargo, es una recitación sublime, contenida en una tabla protegida. Bueno, esta sura es muy necesaria para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos en los que estamos observando con mucha impotencia cómo la injusticia, la corrupción, la maldad está siendo muy salvaje contra un pueblo oprimido, en este caso el pueblo palestino, por ser un ejemplo evidente, pero en general en muchos otros lugares, cómo la maldad predomina, cómo la injusticia gana terreno, cómo los corruptos exageran en su ejercicio de la violencia, de la maldad. Viene esta sura para
darnos cierta tranquilidad, para aliviar nuestro sufrimiento, para darnos una dosis de esperanza y paciencia, de que estas personas que mueren injustamente todos los días de hambre o por los bombardeos o la tortura, estas personas, Allah es testigo de lo que les pasa y Allah basta como testigo y Allah les compensará por su sufrimiento y nos afirma y nos dice que estas personas tendrán un triunfo que les hará olvidar todo este sufrimiento y que los corruptos y los malos tendrán un destino también que se merecen y la prueba de ello es el ejemplo de la gente del foso o la historia de Firaún o Zamud y todas las historias de los malos y los corruptos que se mencionan en el Corán. Si queremos resumir las lecciones que nos da esta sura, la primera es la ley universal del ibtilá, de la prueba, que Allah subhanahu wa ta'ala en todas las épocas deja que los creyentes se afronten a unas pruebas. A veces son pruebas difíciles, pruebas muy difíciles para medir su fe y para darles un rango elevado en el paraíso. Y los que más pruebas y dificultades sufrieron fueron los profetas. Y luego los creyentes, los que les siguen en su fe. Cuanto más fe, más dificultades y pruebas sufre una persona o una comunidad. Esta es una ley que se repite en todos los tiempos y que en nuestros tiempos también se ve. 2, nos da una definición diferente a la victoria, al éxito. Morir siendo fiel a su fe y a sus valores no es perder sino ganar, no es un fracaso sino un triunfo. La gente que está muriendo injustamente en Gaza estos días, esa gente está triunfando, no está perdiendo. Está perdiendo en términos materiales, pero si lo vemos desde la otra vida, con los criterios del más allá, estas personas mueren como mártires y con esta muerte están ganando, están teniendo el triunfo más absoluto y más grande. El tercer concepto que inculca esta sura y es que pensar en la otra vida alivia el sufrimiento aquí. Simplemente el hecho de recordarnos que hay un día de juicio final, que hay una vida eterna, que hay un paraíso, que hay un infierno destinado, reservado para los injustos y los corruptos, eso alivia el sufrimiento aquí. Sufrimiento emocional como el que sentimos nosotros que estamos lejos, o sufrimiento real que sienten las personas que están estos días pasando hambre, muriendo de hambre o muriendo bajo los bombardeos. El profeta sallallahu alaihi wasallam aquí nos dice en un hadith que el día del juicio se trae a la persona que más sufrió en esta vida. Imagínate la persona que más ha sufrido en esta vida, que haya pasado 80, 90 años de sufrimiento sin parar, esclavitud o cárcel o tortura, lo que sea. Dice, se trae a esa persona y se le mete un instante en el paraíso, un solo instante, y se le pregunta, ¿has sufrido? ¿Has sentido alguna vez el sufrimiento? ¿Has sufrido alguna vez? Y dice, no, jamás. Es decir, un instante en el paraíso le hace olvidar todo el sufrimiento de esta vida. Y por lo contrario, dice, se trae a la persona que más haya disfrutado en este mundo, en esta vida. Imagínate un rey, imagínate un multimillonario, imagínate una persona que además de tener mucho, ha sido corrupta, ha sido mala. Y se le mete un instante en el infierno y se le pregunta, ¿has disfrutado alguna vez? Y dirá, jamás. Tener presente la otra vida es fundamental para poder
aguantar las dificultades de esta vida, las pruebas de esta vida, el sufrimiento de esta vida. Solo de pensar que, bueno, que hay una justicia, que hay un día de juicio, que hay un más allá en el que los valores que se han perdido aquí, los criterios que se han perdido aquí, volverán a restablecerse de forma justa en el más allá. Aquí también nos habla del testimonio, de que el testigo de una injusticia que no la denuncia, que no se pronuncia, lo hace partícipe en ella. Y aquí, en vez de poner el foco en el ejército, las personas que emprendieron ese fuego, o el rey mismo, el Corán habla de los que fueron testigos y los considera partícipes en el crimen. Por lo tanto, esto nos dice que nosotros, que estamos viendo muchas injusticias a nuestro alrededor y en nuestro mundo, como mínimo tenemos que pronunciarnos y denunciar estas injusticias y no callarnos para no ser partícipes en esta injusticia, en estas injusticias. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da diferentes grados de condena. Dice, si veis una injusticia, el que vea de vosotros una injusticia, que la cambie con la mano si puede. Y si no, que lo haga con la lengua. Y si no, que lo haga como mínimo con el corazón. Porque eso es lo mínimo de la fe, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, quien vea o quien presencia una acción mala, en general un pecado o un mal, y la denuncia, la rechaza, la denuncia, es como si no la hubiera presenciado. Y quien no presencia un pecado o un mal y lo consiente, es como si lo hubiera presenciado. Entonces, de esta sura, yo creo que es una de las suras que mejor describen nuestra situación actual y podemos sacar mucho consuelo, mucho alivio. Por un lado, mucho alivio por el sufrimiento de nuestros hermanos, por la impotencia que sentimos, por la sensación de el mal tan extendido, la sensación de ver y no poder hacer nada, de no poder actuar y parece que no poder cambiar nada las cosas. Esta sura nos tranquiliza, nos da una dosis de consuelo, de alivio, de que esto no termina aquí, de que hay una continuidad y que habrá un día de juicio final y que habrá un más allá en el que cada persona, los malos por un lado y las víctimas por otro lado, cada uno tendrá el destino que se merece, y nosotros como testigos, si nos posicionamos a favor de la justicia y en contra de la maldad, podemos salvarnos. Sin embargo, si nos callamos y hacemos como si no ocurriese nada y no apoyamos a los oprimidos ni siquiera con la súplica, ni siquiera con el deseo, ni siquiera con el corazón, corremos el riesgo de posicionarnos en el bando de los corruptos, de los injustos, y eso también tiene su castigo. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga descender su sekina, su quietud, su paciencia, su firmeza, su alivio sobre nuestros hermanos que están sufriendo estos días en Gaza, y que Allah subhanahu wa ta'ala ponga fin a esta injusticia lo más pronto posible, y que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a ese pueblo oprimido por todo lo que ha perdido de bienes materiales, de seres queridos, de todo lo que han perdido en estos 6-7 meses de guerra, y los recompense inmensamente por su paciencia, y que haga justicia con esta situación y con los injustos. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.